Habla cuando estés furioso y harás el mejor discurso que tengas que lamentar. Ambrose Bierce. Empezar por el corazón. ¿Cómo mantenernos centrados en lo que realmente queremos? Ha llegado la hora de afrontar el cómo del diálogo. ¿Cómo estimulamos el flujo de significados ante las opiniones divergentes y las emociones intensas? Si pensamos en el historial de una persona normal y corriente, no parece tan fácil. En realidad, dado que el estilo de la mayoría de la gente se basa en hábitos arraigados, es probable que se requiera un gran esfuerzo. La verdad es que las personas sí pueden cambiar. En realidad, hemos formado en esas habilidades a millones de personas en todo el mundo y hemos asistido a mejorías espectaculares en los resultados y las relaciones, pero esto requiere esfuerzo. No podemos bebernos simplemente una poción mágica y salir cambiados. En su lugar, tendremos que lanzar una larga y penetrante mirada sobre nosotros mismos. De hecho, este es el primer principio del diálogo, empezar por el corazón, es decir, nuestro propio corazón. Si no, no podemos encontrarnos a nosotros mismos. Experimentaremos dificultades para tener éxito en el diálogo. Cuando las conversaciones se vuelven críticas, recurriremos a las formas de comunicación con las que nos hemos formado toda la vida: la discusión, el enfrentamiento silencioso, la manipulación, etc. Primero, convencerme, luego, convencernos. Comencemos con una historia verdadera. Dos hermanas pequeñas y su padre vuelven a su habitación de hotel después de pasar una calurosa tarde en Disneylandia. Dado el horrible calor, las chicas han consumido cantidades enormes de bebidas. Cuando las dos entran a su habitación, solo piensan en una cosa: ir directamente al baño. Dado que el baño cuenta con un solo retrete, no tarda en estallar una trifulca. Las dos niñas desesperadas empiezan a discutir, a empujarse y a insultarse mientras se mueven dentro del diminuto baño. Finalmente, una de ellas llama al padre para pedir ayuda. «Papá, yo llegué primero. Ya lo sé, pero yo tengo que ir antes. ¿Cómo lo sabes? No eres dueña de mi cuerpo. Ni siquiera fui esta mañana antes de salir. Eres una egoísta. Papá», propone un plan. «Chicas, yo no voy a solucionar este problema por ustedes. Pueden quedarse en el baño y llegar a un acuerdo sobre quién entra antes y quién después. Solo hay una regla: nada de golpes». Mientras las dos chicas impacientes dan rienda suelta a su conversación crucial, el padre mira su reloj. Se pregunta cuánto tardarán. A medida que los minutos pasan lentamente, no oye más que el estallido ocasional de algún sarcasmo. Finalmente, después de 25 largos minutos, oye el flujo del agua en el inodoro. Sale una de las chicas. Un minuto más tarde, vuelve a sonar el retrete y sale su hermana. Cuando las dos están en la habitación, papá pregunta: ¿saben cuántas veces podían haber ido al baño las dos durante el tiempo que tardaron en discutirlo? A las pequeñas no se les había ocurrido. El padre las sondea un poco más. ¿Por qué tardaron tanto las dos en utilizar el baño? Porque ella siempre es muy egoísta. Mira quién habla. A mí me ha insultado cuando era ella la que podría haberse esperado. Siempre se tiene que salir con la suya. Las dos chiquillas afirman que lo que más deseaban era ir al baño, pero luego, de la manera en que se comportaron, solo lograron que usar el inodoro fuera poco más que un sueño lejano. Y ese es el primer problema al que nos enfrentamos en nuestras conversaciones cruciales. Nuestro problema no es que nuestra conducta degenere, son nuestros motivos los que lo hacen, una circunstancia que solemos pasar por alto. Así que el primer paso para alcanzar los resultados que realmente deseamos consiste en solucionar el problema de creer que los demás son la fuente de todo eso que nos aflige. Es nuestro dogma. Solo convencimiento de que si pudiéramos ajustarles las cuentas a esos fracasados, todo iría mejor. Lo que nos impide tomar las medidas que podrían conducirnos al diálogo y al progreso. Razón por la cual no es ninguna sorpresa que las personas mejor dotadas para el diálogo tiendan a darle la vuelta a esta lógica. Ellas creen que la mejor manera de convencer a los otros es empezar por convencerse a sí mismas. No me mires. A pesar de que es verdad que a veces somos meros observadores en el flujo interminable de choques frontales que nos depara la vida, rara vez somos completamente inocentes. La mayoría de las veces hemos hecho algo para contribuir a los problemas que vivimos. Las personas que mejor se manejan dialogando comprenden esta sencilla verdad y la convierten en un principio. Primero tengo que ocuparme de mí. No solo se dan cuenta de que se beneficiarán
al mejorar su propia perspectiva, sino también de que son la única persona de la que en cualquier caso se pueden ocupar, o aun cuando es posible que otros necesiten cambiar o queramos que cambien. La única persona a quien podemos inspirar constantemente es a quien podemos indagar y moldear, con algún grado de éxito, es a la persona del espejo. Hay una cierta paradoja inscrita en esta verdad. Las personas que creen que tienen que ocuparse de sí mismas hacen precisamente esto. Cuando trabajan consigo mismas, también se convierten en las más diestras en el diálogo. He aquí la paradoja. Son los más talentosos, no los menos talentosos, quienes intentan permanentemente mejorar sus habilidades en el diálogo. Como suele suceder, los ricos se vuelven más ricos. Empezar por el corazón. De acuerdo, supongamos que tenemos que trabajar en nuestras propias habilidades para el diálogo, en lugar de comprar este libro y pasárselo a un ser querido o a un colega diciendo, «Te fascinará especialmente las partes que he subrayado para ti». Intentamos descubrir cómo podemos sacar algún provecho nosotros mismos. Pero ¿cómo? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo podemos mantenernos a salvo de los juegos destructivos? A pesar de que es difícil describir el orden específico de los acontecimientos en una interacción tan fluida como una conversación crucial, sabemos que una cosa es cierta: las personas que poseen las habilidades empiezan por el corazón. Es decir, entablan conversaciones de alto riesgo con los motivos adecuados y permanecen centrados sin importar lo que suceda. Se mantienen centrados de dos maneras. En primer lugar, son sumamente atinados cuando se trata de saber lo que quieren. A pesar de que las constantes invitaciones para desviarse de sus objetivos perseveran, en segundo lugar, las personas manifiestan sus habilidades, no toman decisiones tontas. A diferencia de otros que justifican su comportamiento inadecuado explicando que no tenían otra alternativa que pelear o huir, las personas que se manejan en el diálogo creen que sin importar las circunstancias, siempre es una alternativa. Examinemos cada uno de estos importantes supuestos relacionados con el corazón. Un momento de verdad. Para entender cómo los deseos de nuestros corazones pueden influir en nuestra capacidad para seguir dialogando, analicemos un ejemplo de la vida real. Greta, la directora general de una empresa del tamaño medio, se encuentra desde hace 2 horas en una reunión más bien tensa con sus principales ejecutivos. Durante los últimos 6 meses se ha lanzado una campaña personal para reducir costos. Hasta el momento se ha logrado poca cosa, de modo que Greta convoca la reunión. Está segura de que el personal le explicará por qué no han comenzado a reducir costos. Al fin y al cabo, ella se ha esforzado al máximo para fomentar la sinceridad. Greta acaba de dar por empezada la reunión con una ronda de preguntas cuando uno de los ejecutivos se levanta, busca algo, mira al suelo y luego, nervioso, pregunta si puede formular una pregunta muy delicada. La manera en que esta persona destaca la palabra muy suena como si estuviera a punto de acusarla a ella de coordinar un atentado terrorista de gran magnitud. El ejecutivo nervioso continúa. Greta, nos has perseguido durante 6 meses para que encontremos maneras de reducir costos. Mentiría si te dijera que te hemos dado algo más que indiferencia. Si no te importa, me gustaría hablarte acerca de algo que nos está dificultando la reducción de costos. Estupendo, cuéntamelo, dice Greta, y le devuelve una sonrisa. Pues bien, mientras tú nos pides que utilicemos el papel por los 2 lados y que renunciemos a las mejoras, tú te estás construyendo un segundo despacho. Greta se queda paralizada y se sonroja. Todos se quedan mirando para ver qué sucede a continuación. El ejecutivo sigue. Los rumores dicen que solo los muebles costarán unos $150,000. ¿Es verdad eso? Y ya está. La conversación se acaba de convertir en una crítica. Alguien acaba de aportar un rumor más bien desagradable al fondo de significados. ¿Seguirá Greta estimulando respuestas sinceras por parte de sus subordinados o les hará callar? Decimos que esta es una conversación crucial porque la manera en que actúe Greta no solo determinará las actitudes de las personas con respecto a la propuesta de reducir costos, sino que también tendrá un gran impacto en lo que los otros ejecutivos piensan de ella. ¿Se decidirá por el camino de la transparencia y de la sinceridad o se trata de una hipócrita consumada, como tantos directores generales que la precedieron? ¿Actúa como si deseara qué? Mientras observamos a Greta, algo muy sutil, aunque muy importante, tiene lugar. Es algo que les pasa desapercibido a la mayoría de las personas que están en la sala. Aunque desde nuestro asiento en la primera fila casi se puede palpar, Greta aprieta las mandíbulas.
Se inclina hacia adelante y se aferra al lado izquierdo de la silla con una fuerza suficiente para que los nudillos se le pongan blancos. Levanta la mano derecha, apuntando con el dedo al autor de la pregunta como si fuera un arma cargada. Ella todavía no ha dicho nada, pero es evidente lo que se propone. Su motivación ha pasado claramente de tomar la decisión correcta a algo bastante menos noble. Al igual que la mayoría de las personas en circunstancias parecidas, Greta ya no tiene como objetivo el recorte de los gastos y ahora su atención se ha vuelto hacia el recorte de la plantilla, empezando por un empleado en particular. Cuando nos vemos atacados, nuestro corazón puede dar un giro igual de repentino e inconsciente. Cuando nos enfrentamos a opiniones firmes bajo presión, solemos dejar de preocuparnos por el objetivo de sumar al fondo de significados y empezar a buscar la manera de ganar, castigar o mantener la paz. Ganar. Este asesino de diálogos en concreto se encuentra al comienzo de muchas listas que hemos elaborado. Solo Dios sabe que llegamos a esta mortífera pasión de manera bastante natural. La mitad de los programas de televisión que vemos pintan como héroes a personas que ganan en los deportes o en los concursos televisivos. A los 10 minutos de haber llegado a la escuela preprimaria, aprendemos que si queremos llamar la atención de las maestras, tenemos que dar la respuesta correcta. Eso significa que tenemos que ganar a nuestros compañeros en el mismo juego. Este deseo de ganar está muy arraigado en nosotros antes de que hayamos crecido lo suficiente para saber qué está pasando. Lamentablemente, a medida que envejecemos, la mayoría no nos damos cuenta de que este afán de ganar nos está alejando permanentemente de un diálogo sano. Comenzamos con el objetivo de resolver un problema, pero en cuanto alguien se levanta la bandera roja de la imprecisión o desafía nuestra corrección, cambiamos de objetivo en abrir y un cerrar de ojos. Primero, corregimos los hechos. Nos detenemos en pequeños detalles y señalamos defectos en los argumentos de la otra persona. Te equivocas. La cifra que estamos gastando no llega ni lejos a los $150,000 en muebles. Eso es lo que cuesta el nuevo diseño del despacho, no los muebles. Desde luego, a medida que los otros pierden terreno, intentando demostrar sus propios argumentos, no tardaremos en cambiar el objetivo de corregir errores por el objetivo de ganar. Sin duda, si alguien duda de esta simple afirmación, pensemos en las dos niñas impacientes mientras se disputan el pequeño lavabo. Su objetivo original era bastante sencillo, aliviarse, pero pronto, atrapadas en su propio juego doloroso, ninguna de las dos dio su brazo a torcer y se abocaron a lo que fuera necesario para ganar, aunque aquello les provocara una buena dosis de malestar personal. Castigar. A veces, cuando nuestra rabia aumenta en lugar de querer vencer a un determinado argumento, deseamos causarle daño a otra persona. Preguntemos a Greta. Al diablo con la sinceridad en la comunicación, piensa para sí misma. Ya le enseñaré a ese imbécil a no atacarme en público. Finalmente, cuando las emociones llegan a su punto álgido, nuestro objetivo se desvirtúa completamente. Nos alejamos tanto del reflejo de aportar significados al fondo que lo único que nos importa es ver sufrir a los otros. No puedo creer que me estés acusando de malgastar dinero en un despacho que no necesita reformas. Ahora bien, si nadie más tiene preguntas inteligentes, continuemos. Todo el mundo inmediatamente se queda callado y mira al suelo. El silencio es ensordecedor. Mantener la paz. Desde luego, no siempre culpamos a otros de los errores. No siempre los desacreditaremos agresivamente ni intentamos hacerles sufrir despiadadamente. A veces nos inclinamos antes por la seguridad personal que por el diálogo, en lugar de contribuir al fondo de significados, lo cual probablemente significa crear olas por el camino. Votamos por el silencio. Nos sentimos tan incómodos con el conflicto inmediato que aceptamos la certidumbre de los malos resultados para evitar la posibilidad de una conversación incómoda. Elegimos la paz antes que el conflicto. Si esto hubiera sucedido en el caso de Greta, nadie habría expresado sus inquietudes acerca del nuevo despacho. Ella nunca se habría enterado del verdadero problema, y los empleados habrían continuado trabajando de mala gana. Primero, centrarse en lo que realmente deseamos. En realidad, Greta no cedió a su poderoso deseo de defenderse. Casi tan pronto como sus dedos se levantó cual pistola cargada, volvió a caer junto al costado. Su cara se relajó. Al principio pareció ofendida, avergonzada y quizá incluso un poco molesta. Luego respondió hondo y dijo: ¿Saben una cosa? Tenemos que hablar de esto. Me alegro que me hayas hecho la pregunta.
Gracias por asumir el riesgo, agradezco la confianza que demuestras. Caray, nos quedamos impresionados. En cuestión de En cuestión de segundos pasó de ser un enemigo peligroso a una compañera curiosa. A partir de ese momento habló sinceramente. Reconoció la aparente hipocresía de hablar de recortes de costos mientras gastaba el dinero en un nuevo despacho. Admitió que no sabía lo que costaría el proyecto y le pidió a alguien que abandonara la reunión y fuera a verificar las cifras. Explicó que la construcción del despacho era una respuesta a un consejo de marketing para mejorar la imagen de la empresa y aumentar la confianza en los clientes. Y si bien utilizaría el despacho, sería principalmente como un lugar de reunión. Pero añadió, yo no he gestionado este proyecto con tanto rigor como les he venido pidiendo a ustedes que ustedes lo hagan con sus propios proyectos, lo cual es una hipocresía. Cuando vio las cifras correspondientes a las obras, se quedó asombrada y reconoció que debería haber verificado los costos antes de firmar el contrato. A eso le siguió un diálogo maravillosamente sincero en el que diversos asistentes a la reunión expresaron sus opiniones acerca de la pertinencia del proyecto. Al final acordaron seguir adelante, pero reduciendo los costes a la mitad o cancelando el proyecto íntegramente. Mientras los demás participaban en una conversación crucial, los que analizábamos la interacción estábamos pensando en algo completamente diferente. Nos preguntábamos qué le había pasado a Greta, cómo era capaz de mantener la postura de esa manera bajo el fuego del enemigo, y más concretamente cómo había pasado con tanta rapidez de querer ajustar cuentas o incluso humillar al autor de la pregunta a solicitar encarecidamente sugerencias. Más tarde aquel día le preguntamos a Greta por su transformación. Queríamos saber exactamente qué había sucedido en su cabeza, qué le había permitido pasar de un sentimiento de vergüenza e irritación a la gratitud. Fue fácil, respondió ella. Al comienzo es verdad que me sentí atacada y quería devolver el golpe. Para ser sincera, quería poner a ese tipo en su lugar. Me estaba acusando en público y estaba equivocado. Pero entonces caí en la cuenta de que a pesar de que tenía 200 pares de ojos clavados en mi persona, había surgido en mí una pregunta bastante importante que me impactó. Como una tonelada de ladrillos. ¿Qué es lo que realmente deseo? Esta pregunta tuvo un poderoso efecto en la manera de pensar de Greta. Al centrarse en una cuestión mucho más importante, no tardó en darse cuenta de que su objetivo consistía en estimular a aquellos 200 directivos para que realizaran un esfuerzo de reducción de costos y por lo tanto a que inculcaran el mismo hábito en miles de personas. Cuando pensó en este objetivo, se dio cuenta de que aquel principal obstáculo con el que se enfrentaba era la opinión generalizada de que se comportaba como una hipócrita. Por un lado, pedía sacrificios a los demás, por el otro, al parecer estaba gastando fondos discrecionales para su propio bienestar. Fue en ese entonces que dejó de sentirse avergonzada o irritada y se sintió agradecida. Curiosamente, al transformar sus motivaciones, transformó al mismo tiempo la manera en que veía al hombre que había hecho la pregunta. Mientras que unos segundos antes ese individuo le daba el aspecto de un enemigo, cuando sus motivaciones de Greta cambiaron, ahora lo veía como un aliado. De hecho, aquel hombre acababa de proporcionarle la oportunidad de influir en la audiencia, al permitirle públicamente afrontar una fuente de oposición a la iniciativa de recortar los costes. Fue entonces cuando decidió adoptar la vía del diálogo. Greta nos enseñó que una pequeña intervención mental, el sencillo acto de hacer una pregunta contundente, puede tener un poderoso efecto sobre la reorientación de nuestros esfuerzos, de nuestros corazones. Vuelva a centrar sus ideas. Pensemos ahora en una situación que podríamos vivir. Estamos conversando con alguien que está completamente de desacuerdo con nosotros sobre un tema candente. ¿Cómo se aplica todo este asunto de los objetivos? Cuando comencemos la conversación, empecemos por analizar nuestras motivaciones. Al entrar por el tema, preguntémonos lo que realmente deseamos. Por otro lado, a medida de que evoluciona la conversación y comenzamos a decir que sí al jefe o a ignorar nuestros objetivos, ¿acaso está intentando cambiar su objetivo para evitar un daño? ¿Evitar una situación embarazosa? ¿Ganar? ¿Tener razón? ¿O sancionar a otros? Esta es la parte delicada. Nuestros motivos suelen cambiar sin ningún pensamiento consciente por parte nuestra. Cuando la adrenalina piensa por nosotros, nuestros motivos se dejan llevar por la mera marea química. Con el fin de devolver los motivos que proporcionan el diálogo, debemos distanciarnos de las interacciones y mirarnos a nosotros mismos a la manera de un observador externo. Pregúntese, ¿qué estoy haciendo? Y si tuviera que especular, ¿qué me dice acerca de mi motivación subyacente?
Cuando realicemos un verdadero esfuerzo para descubrir nuestro motivo, es posible que lleguemos a la conclusión siguiente. Veamos, estoy presionando mucho, estoy forzando el argumento más allá de mis verdaderas convicciones y recurriendo a cualquier artimaña para ganar. He cambiado mi objetivo de intentar elegir un lugar de vacaciones por el de intentar ganar una discusión. Cuando pensamos en los deseos cambiantes del corazón, podemos tomar decisiones conscientes para cambiarlos. Lo que realmente deseo es intentar elegir un lugar de vacaciones del que todos podamos disfrutar en vez de intentar ganarme a los otros para que apoyen mis ideas. Dicho brevemente, cuando entendemos la naturaleza del juego, podemos dejar de jugar. Pero ¿cómo? ¿Cómo entender lo que nos ha sucedido? ¿Cómo dejar de recurrir a trucos e influir en nuestros propios motivos? Imitemos a Greta. Detengámonos y formulemos algunas preguntas que nos devuelvan el diálogo. Podemos formularlas cuando estamos abandonando los lindes del diálogo o como recordatorio cuando nos disponemos a sostener una conversación crucial. He aquí las poderosas preguntas. ¿Qué deseo realmente para mí mismo? ¿Qué deseo para otros? ¿Qué deseo realmente para la relación? Cuando nos hayamos preguntado qué deseamos, agreguemos una pregunta igualmente decisiva. ¿Cómo me comportaría si realmente deseara estos resultados? ¿Cómo orientarse? Hay dos buenas razones para formular estas preguntas. En primer lugar, la respuesta a lo que realmente deseamos nos ayuda a no perder el norte. A pesar de que nos vemos tentados a escoger el camino indebido, por personas que intentan desatar un conflicto, por miles de años de conformación genética que llevan rápidamente nuestras emociones al punto de ebullición, o por nuestro hábito tan arraigado de intentar salir vencedores, no debemos alejarnos de nuestro objetivo principal. ¿Qué deseo realmente? Desde luego, supongo que no se trata de hacer sufrir a la otra persona ni jactarse ante la multitud. Deseo que las personas hablen libre y abiertamente acerca de lo que tendremos que hacer para reducir costos. Domine su cuerpo. La segunda razón para preguntar lo que realmente deseamos no es menos importante. Cuando nos preguntamos qué deseamos realmente, influimos en toda nuestra fisiología. A medida que introducimos preguntas complejas y abstractas en nuestros razonamientos, las partes del cerebro abocadas a la solución de problemas reconocen que ahora tratamos con complejos temas sociales y no con amenazas físicas. Cuando formulamos una pregunta difícil a nuestro cerebro, nuestro organismo bombea sangre a las partes de este que intervienen en el razonamiento, distrayéndole de partes de nuestro organismo que intervienen en el reflejo de huir o agredir. Formular preguntas acerca de lo que realmente deseamos tiene dos objetivos importantes. En primer lugar, nos recuerda nuestro objetivo, y en segundo lugar, alimenta el funcionamiento de nuestro cerebro, de manera que nos ayuda a mantenernos centrados. Segundo, rechazar la alternativa del tonto. Incorporaremos otras herramientas que nos ayudarán a centrarnos en lo que realmente deseamos. Empezaremos con una historia. El profesorado de Beaumont High School baraja posibles cambios curriculares durante una reunión al final de la jornada escolar, que ha durado varias horas. Finalmente, le ha llegado el turno al departamento de ciencias para hacer su presentación. Royce, un profesor de química que enseña en Beaumont, desde hace 33 años se considera a sí mismo el decano del colegio. Le apasionan mucho más las historias de guerra que los neutrones y los electrones, pero la dirección hace la vista gorda porque el profesor en cuestión es un veterano. Cuando el director le da la palabra, Royce carraspea y comienza a soltar incoherencias acerca de las similitudes entre el desarrollo curricular y los preparativos antes del combate. Sus despropósitos son tan vergonzosos que el público hunde la cabeza entre los hombros en el silencio, intentando ahogar sus risas sin conseguirlo. A continuación le toca hablar a Brent, el nuevo profesor. Hace unas cuantas semanas el director le pidió que definiera los cambios curriculares que proponía el departamento de ciencias. Brent se reunió con sus colegas, incluido Royce, hizo una recopilación de las sugerencias y se dispuso a presentarlas. Cuando Brent comienza a hablar, Royce se dedica a fingir una ofensiva con bayoneta valiéndose de un puntero. Brent se detiene bruscamente, descarga un puñetazo sobre la mesa y exclama: ¿Soy el único que se pregunta cómo es que le damos la palabra a este vejestorio? ¿Acaso no se ha notado la medicación? ¿No se ha tomado la medicación? Una multitud de rostros asombrados en toda la sala se vuelve hacia Brent, viendo que sus colegas deben pensar que está chiflado. Pronuncia esas palabras que todos hemos llegado a detestar. No me miren así.
Soy el único aquí que ha demostrado tener lo que hace falta para decir la verdad. ¿Qué táctica más deplorable? Bren ataca a Royce en público y luego, en lugar de disculparse o quizás sencillamente desaparecer de la sombra, se le ocurre decir que lo que acaba de hacer tiene algo de noble. Como vimos en el capítulo anterior con los colegas de Kevin, bajo la influencia de la adrenalina empezamos a ver nuestras opciones como innecesariamente limitadas. Damos por sentado que tenemos que escoger entre obtener resultados y conservar una relación. En nuestro estado de simplificación ni siquiera consideramos la alternativa de lograr ambas cosas. Es por eso que aquellos que manejan las conversaciones con habilidad plantean a su cerebro una pregunta más compleja. Y si se preguntan sistemáticamente ¿qué es lo que quiero para mí, para la otra persona y para la relación? A medida que practique haciéndose esta pregunta en los momentos más viscerables, descubrirá que al principio se resiste a ella. Cuando nuestro cerebro no está funcionando bien, nos resistimos a la complejidad. Es entonces cuando nos encanta la facilidad de escoger sencillamente entre atacar u ocultarnos. Y el hecho de que lo pensemos nos hace quedar bien. Lo siento, pero si quería seguir manteniendo mi integridad, solo tenía que destruir la autoestima de este sujeto. No fue agradable, pero era lo que había que hacer. Por suerte, cuando rechaza la alternativa del tonto, cuando le pide a su cerebro que resuelva el problema más complejo, las más de las veces es justo lo que hace. Descubrirá entonces que existe un modo de compartir sus preocupaciones, escuchar sinceramente a los demás y crear una relación todo al mismo tiempo, y los resultados pueden ser un cambio de vida. En busca del huidizo y las personas mejor dotadas para el diálogo rechazan la alternativa del tonto creando nuevas alternativas. Se plantean a sí mismas preguntas más difíciles, preguntas que convierten la alternativa esto o lo otro en una búsqueda de la importantísima y siempre huidiza conjunción y. He aquí cómo funciona. Primero, clarifique lo que realmente desea. Ya tiene un comienzo ventajoso si ha empezado por el corazón. Si sabe lo que desea para sí mismo, para otros y para la relación, está en condiciones de abandonar la alternativa del tonto. Lo que quisiera es poder confiar más en mi marido. Estoy harta de sentirme decepcionada por él cuando se compromete con cosas que me afectan a mí. En segundo lugar, clarifiquemos lo que realmente no deseamos. Esta es la clave para enmarcar la cuestión del y. Pensemos en aquello que tememos que puede ocurrirnos si renunciamos a nuestra estrategia actual de intentar vencer o permanecer a salvo. ¿Qué cosas malas nos ocurrirían si dejamos de presionar tanto? O si no, intentamos escapar. ¿Cuál es el resultado horrible que hace del recurso a los trucos una alternativa atractiva y sensata? Lo que no quiero es tener una discusión inútil y acalorada que cree sentimientos desagradables y no propicie ningún cambio. En tercer lugar, presentemos a nuestro razonamiento un problema más complejo. Finalmente, combinemos los dos en una pregunta conjuntiva que nos obligue a buscar opciones más creativas y productivas que el silencio o la violencia. ¿Cómo puedo tener una conversación sincera con mi marido sobre cómo ser más cumplidor y evitar crear malos rollos o perder el tiempo? Resulta interesante observar qué sucede cuando a las personas se les presenta preguntas conjuntivas después de haberse acostumbrado a la alternativa del tonto. Sus expresiones se vuelven agresivas, abren los ojos y comienzan a pensar, con una regularidad sorprendente. Cuando se les pregunta a las personas, ¿es posible que haya una manera de lograr ambas cosas?, reconocen que es muy probable que sí. ¿Hay alguna manera de hablarle a su compañero de sus verdaderas preocupaciones y no insultarlo ni ofenderlo? ¿Hay alguna manera de hablar con nuestro vecino de su desagradable comportamiento y no parecer hipócrita ni exigente? ¿Hay alguna manera de hablar con nuestra pareja sobre cómo gastamos el dinero y no caer en una discusión? ¿Es esto posible en la práctica? Algunas personas piensan que esta manera de pensar peca de una cómica falta de realismo. Desde su punto de vista, la alternativa del tonto no es una falsa dicotomía, sino el mero reflejo de una realidad lamentable. No puedes hablar con el jefe sobre nuestra próxima iniciativa, te costará el empleo. A estas personas les decimos, ¿se acuerdan de Kevin? Al igual que casi todos los líderes de opinión que hemos estudiado, él tiene lo que hace falta para hacerse oír y ser respetuoso. Quizás no sepa lo que Kevin hizo o lo que usted tiene que hacer, pero no niegue la existencia de Kevin o de personas como él. Hay un tercer conjunto de opciones que nos permite aportar significados al fondo y elaborar a partir de la relación. Cuando nosotros
participamos en un seminario, sugerimos que existen opciones a la alternativa del tonto. Nunca falta alguien que dice: puede que uno pueda hablar sinceramente y ser oído en algunas empresas, pero si lo intentamos aquí, nos comerán vivos. Y la otra cara de la moneda: tienes que saber cuándo parar si quieres seguir sobreviviendo. Y luego con expresiones como ya lo creo y así se habla, muchos asienten para manifestar su aprobación. Al principio pensamos que quizás si había lugares donde el diálogo no podría sobrevivir, pero luego nos animamos a preguntar: ¿me estás diciendo que no hay nadie que sea capaz de entablar una conversación de alto riesgo de tal modo que se solucionen los problemas y se construya una relación? Normalmente siempre la hay. Resumen: empezar por el corazón. He aquí cómo las personas que se manejan con la habilidad del diálogo se mantienen centradas en sus objetivos, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Primero, convencerme, luego convencernos. Recordemos que la única persona a quien puede controlar directamente es a usted mismo. Centrémonos en lo que realmente deseamos. Cuando advierta que se inclina por la violencia o el silencio, deténgase y preste atención a sus motivos. Pregúntese: ¿qué me dice mi conducta acerca de mis motivos? Y a continuación, defina lo que realmente desea. Finalmente desea preguntarse: ¿qué deseo para mí mismo, para los demás y para la relación? Y por último, pregúntese: ¿cómo me comportaría si esto fuera lo que realmente deseo? Rechazar la alternativa del tonto. Cuando piense en lo que desea, permanezca atento al momento en que empieza a inclinarse por la alternativa del tonto. Permanezca atento para ver si se dice que está obligado a escoger entre la paz y la sinceridad, entre ganar y perder, etc. Libérese de la alternativa del tonto, buscando el y. Defina lo que desea e inclúyalo en lo que sí desea y pida su razonamiento que empiece a buscar opciones sanas que lo devuelvan al diálogo.